Bueno, para arrancar me presento. Yo soy Ignacio González, soy licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de la República, hice la carrera en la Facultad de Ciencias y nada, estoy acá para darles esta clase sobre nociones de termodinámica y cinética química, un poco con la idea de este curso introductorio o este curso de nivelación. Así que nada, son algunos conceptos que vamos a ir repasando de termodinámica y cinética, que capaz que algunos ya lo trabajaron en el liceo, así que no se sorprendan si son cosas que ya vieron, pero capaz que les ayuda a refrescar y si no las vieron tampoco se preocupen porque la idea es que esta clase les sirva para tener esos conceptos claros de cara al comienzo del año. Desde ya les digo que si yo voy muy rápido o si algo que yo dije no se entendió, algún concepto no quedó claro, me vayan parando, me vayan diciendo a medida que vaya dando la clase y lo voy explicando, porque si no puede ser de que algo que viene después no se termine de entender porque lo previo no se entendió. La idea es que todo vaya quedando claro y que todos vayamos entendiendo los conceptos para que no haya problema. Estoy para eso, para responder sus preguntas, así que no tengan miedo en activar el micrófono y preguntar o escribir en el chat, como quieran ustedes. Yo lo voy a estar viendo el chat acá, así que como les quede cómodos. No sé si se entendió, si están ahí, si no los aburrí ya. No te preocupes, estamos bien. Bien, bien. Bien, bien. Dale, perfecto. Entonces arrancamos con la clase. Ya creo que hay varios estudiantes. Así que, bueno, un poco los contenidos de la clase van a ser relacionados a la termodinámica de la cinética. Por supuesto, primero vamos a dar las definiciones de termodinámica y cinética. Vamos a trabajar sobre conceptos básicos en termodinámica. Primero sobre las leyes de la termodinámica. Después el concepto de energía libre de Gibbs, que es el concepto más clave de la clase y el que le vamos a dedicar la mayor cantidad de tiempo. El cambio de energía libre y el equilibrio de las reacciones. Y la cinética de reacciones como parte final de la clase. Como conceptos clave de la cinética de reacciones vamos a trabajar sobre la energía de activación y sobre la catálisis de reacciones. Así que nada, vamos arrancando con estos contenidos. Para un poco dar comienzo a la clase, quería traerles esta diapositiva en el que un poco es el enfoque que le vamos a dar a esta clase, en la que aparece, por ejemplo, los organismos autótrofos en esta parte, como las plantas, las bacterias que hacen fotosíntesis, o también podrían ser quimiotrófos que obtienen energía, por ejemplo, de la radiación solar y convierten el dióxido de carbono y el agua, que son moléculas inorgánicas, en moléculas orgánicas como la glucosa y bueno, el dioxígeno, que es otra molécula inorgánica, pero principalmente la glucosa es el producto orgánico por excelencia de la fotosíntesis, y esa glucosa se almacena en el almidón y en proteínas vegetales, o se sintetiza proteínas vegetales a partir de la glucosa, y, y esta es fuente de energía para organismos heterótrofos, como por ejemplo puede ser el ser humano, puede ser los animales, o cualquier otro organismo heterótrofo. Los hongos también son organismos heterótrofos. eh, y utilizan los heterótrofos y también los autótrofos esa energía almacenada en la glucosa, en los enlaces químicos de la glucosa y de otras moléculas orgánicas, energía para realizar trabajo biológico. Esa energía química que se almacena, que está representada acá con un circulito, la englobo acá, la utilizan, por ejemplo, en el caso del humano o de los animales, como por ejemplo para realizar energía para conducir impulsos nerviosos, energía para la contracción muscular, energía para sintetizar biomoléculas, energía térmica para controlar la temperatura corporal. Eso muy típico de los animales, pero se puede utilizar esa energía de los enlaces almacenada para muchos otros tipos de trabajo biológico que no nos vamos a centrar en ellos, pero sepa que es para lo que los animales y las plantas utilizan la energía almacenada en la, o sea, que los sistemas biológicos, mejor dicho, utilizan para realizar el trabajo biológico y que utilizan, en definitiva, para crecer y reproducirse. Para eso es que almacenan y transforman la energía. Entonces los organismos vivos podemos decir que son
grandes transductores de energía. Un poco con este enfoque general de la clase es que vamos a trabajar sobre los conceptos de termodinámica y cinética, porque vamos a ver en su mayoría ejemplos en los ejercicios también de reacciones químicas que se dan en contextos de células vivas, o sea, en sistemas biológicos. Y bueno, vamos a arrancar un poco también con las definiciones, con la definición de termodinámica. No sé si alguno de ustedes conoce, sabe lo que es la termodinámica, si puede decir algún concepto ahí, algo que se acuerde del liceo o algo. ¿Alguna idea? Nosotros en el liceo lo vimos, pero muy básico, y apuntamos más a, en realidad, qué es la ciencia que trata o trabaja sobre los cambios de energía que producen los procesos, ya sean físicos o químicos. Va por ahí la idea de la termodinámica, sí. Alguna otra idea? ¿Algo que hayan trabajado o que lo sepan de algún lado? Puede ser que nos sirve también para saber cuando una reacción está en equilibrio o no. Sí, va por ahí también lo que dice la compañera Lucía. Un poco juntando esas dos cosas que dijeron las compañeras, es que se define la termodinámica en química, que es la parte de la fisicoquímica que estudia las interrelaciones entre transferencia de calor y trabajo. Calor y trabajo son formas de transferir energía, eh, en específico en las reacciones químicas o con las reacciones químicas. Nos sirven entonces para predecir exactamente cuándo una reacción estará en equilibrio y cuando no está en equilibrio, eh, nos sirve para predecir en qué dirección va a ocurrir una determinada reacción. Esto enfocado a la química y es en lo que nosotros nos vamos a enfocar. Sepan que la termodinámica también estudia la transferencia de calor y trabajo y de energía en otros sistemas que no tienen por qué ser reacciones químicas. Pero nosotros en esta clase nos vamos a enfocar en las reacciones químicas. ¿Y alguna idea sobre lo que significa o sobre lo que estudia la cinética química? ¿Puede ¿No estar estudia la relacionado velocidad de con la la reacción? velocidad? Exacto, ahí medio que entre las dos dijeron algo, no sé los nombres porque no los estoy viendo, pero las compañeras dijeron sobre la velocidad de la reacción y es un poco eso, sí, es la parte de la química que estudia la velocidad de las reacciones. Y bueno, nos sirve justamente para predecir a qué velocidad va a ocurrir una reacción. Y un poco estas dos disciplinas entre termodinámica química y cinética química en la biología, la disciplina que lo engloba, o en la bioquímica, la disciplina que lo engloba es la bioenergética, que es el estudio cuantitativo de las transferencias de energía en los sistemas biológicos. La bioenergética está más centrada en la termodinámica que en la cinética. En la cinética, bueno, se mete más la biofísica y otras disciplinas, pero la bioenergética es eso, el estudio cuantitativo de las transferencias de energía en los sistemas biológicos como los que veíamos en la primera diapositiva de la clase. Bien, todo claro hasta acá para todos? ¿Alguna duda? Sí. Sí, bien. Buenazo. Seguimos entonces. ¿Cuáles son entonces las leyes que rigen a la termodinámica o las leyes que nos determinan la termodinámica? ¿Alguno tiene una idea? ¿Se acuerda de secundaria de haber visto algunas leyes de la termodinámica que nos pueda comentar ahora rápidamente? Una no era con los El- cambios, la, la energía del universo permanece constante. Esa era una, sí, la de la primera ley, digamos, de la termodinámica. Y hay otra que es importante también que vamos a trabajar en la clase. ¿Alguno se le ocurre cuál puede ser? El universo, Que el universo siempre tiende al desorden. La de la entropía. Eso, exacto. A mí me gusta que varios participen. Eh, esa de que el universo tiende al desorden, esa es la segunda ley de la termodinámica y es una ley que va a ser importante para nosotros en esta clase. Así que vamos a introducir un poco esas dos leyes, para los que no las conocen y para los que ya las conocen, repasarlas. Que la primera ley nos dice entonces que en cualquier cambio físico-químico la cantidad de energía del universo permanece constante. La energía puede transformarse o puede cambiar de un lugar a otro del universo o de un sistema a otro o desde el sistema hacia el entorno, pero siempre tiene que permanecer constante en el global del universo. Y la segunda ley es que el universo tiende siempre al desorden, o sea que todos los procesos naturales hay un aumento de la entropía del universo, porque el desorden se va a medir por la entropía,
que ahora vamos a entrar un poquito más en detalle de lo que significa la entropía y cómo la vamos a trabajar en esta clase. Bien, la ley de la conservación de la energía, entonces, es eso, que la energía del universo se mantiene constante, no se crea ni se destruye, y acá hemos ejemplificado a este hombre que canaliza, por ejemplo, parte de la energía química que tiene en sus músculos, se va a consumir para generar contracción muscular, esa contracción va a impulsar la bola dándole energía cinética, y la energía cinética va a hacer colisión de la bola va a hacer colisión con los bolos y los va a voltear. Entonces, la energía no se crea ni se destruye a no ser que se encuentre con Chuck Norris. Eso es como una ley en el universo, ¿no? Y la segunda ley es la mezcla, es la de la entropía, la del aumento de entropía, y en este ejemplo que vemos acá, este sistema ejemplificado de dos gases, vemos cómo la entropía del universo va en aumento. Entonces, ¿qué es la entropía como magnitud, no? Porque como que definir un desorden o que el universo se desordena con el aumento de la entropía, capaz que a alguno no le puede quedar tan claro o no le resulta tan satisfactoria esa definición. Y la verdad que a mí tampoco. Entonces me puse a buscar un poco más y lo que significa la entropía en realidad es un contador de estados del sistema. ¿Qué pasa? Que a una entropía baja hay pocos estados en los que se puede encontrar ese sistema. Por ejemplo, ahora que vuelve al inicio del GIF, vamos a ver el estado inicial de baja entropía del sistema, en el que el gas azul está a la derecha y el gas rojo a la izquierda. Eso porque hay una barrera que los separa inicialmente. Pero ese estado del sistema es altamente improbable, porque hay solamente dos configuraciones posibles para ese estado. Está la configuración en la que todo el gas azul se encuentra hacia la derecha y todo el gas rojo hacia la izquierda, o la configuración en la que todo el gas azul está a la izquierda y todo el gas rojo a la derecha. Solamente dos. Eso es muy improbable que suceda en el sistema, y no lo vamos a ver nunca en un sistema donde no haya una barrera que separe a los dos gases inicialmente. Entonces, cuando uno quita la barrera, el sistema tiende a ir hacia estados de mayor probabilidad, donde es más probable que se encuentre el sistema, porque hay más configuraciones posibles para esos sistemas. Hasta el estado final en el que la entropía es más alta, donde los dos gases se encuentran mezclados homogéneamente y no hay nada que los divida, y en este estado final hay muchísimas millones de configuraciones posibles. Entonces es mucho más probable que el sistema se encuentre en ese estado que en el inicial. Y así sucede en el universo. El universo tiende, o las reacciones que son favorables, en este caso vamos a centrarnos en las reacciones químicas que son favorables, debe haber un aumento total de la energía, de la entropía del universo. Siempre tenemos que tener en cuenta eso, que la entropía del universo tiene que aumentar de forma total para que una reacción química sea favorable. Eso no quiere decir que en el sistema particular, si nosotros tenemos un sistema abierto, que en ese sistema no puede haber un aumento parcial de la energía, de la entropía, una disminución parcial de la entropía, perdón. Pero esa disminución debería acarrear, sí o sí, tiene que acarrear un aumento mayor de la entropía en el universo. O sea, puede que una parte de nuestro sistema se ordene, o sea, que baje la entropía, pero eso lleva a un cambio mayor en la entropía del universo. Y ese cambio, nosotros en esta clase no lo vamos a trabajar como entropía, sino como energía libre de Gibbs, que es la magnitud, o ese cambio de energía libre de Gibbs es lo que nos va a predecir o nos va a ayudar a predecir hacia dónde va a ir una reacción química dada, o si esa reacción está en equilibrio o si está fuera del equilibrio, hacia dónde se va a mover esa reacción. Siempre la reacción se va a mover hacia un punto donde la entropía del universo, la entropía total del universo, aumente. Eso es lo que nos define la segunda ley de la termodinámica. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda sobre esto? Pregunten, que no hay problema. Capaz que algo se entreveró, lo que sea. Hola, discúlpeme. Sí, sí. Eso último que dijiste, que en un sistema abierto como somos nosotros, o sea, cuanto menos entropía hay en nosotros, más entropía hay en el entorno, digamos. Claro, exacto. Es un ejemplo claro. Nosotros, por ejemplo, los seres vivos, somos sistemas abiertos que en realidad tenemos una entropía baja, somos altamente ordenados. El tema está en que necesitamos energía del entorno, por ejemplo, en alimentos o las plantas en energía solar, para poder ordenar nuestro propio sistema, y eso acarrea
una entropía mayor en el universo, un cambio de entropía mayor en el universo, tal que el universo se desordena más de lo que nosotros nos ordenamos, por decirlo de alguna manera, y ese desorden es mayor, entonces la energía, la entropía total del universo aumenta. Siempre va en aumento. Bien, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta que no haya quedado claro de esto? Bien, sigo entonces. Entonces, como yo les decía, en esta clase vamos a utilizar la energía libre de Gibbs como medidor o como magnitud para medir ese aumento de entropía en el universo. Y particularmente llevado a las reacciones químicas. Entonces, en cualquier reacción química que tiene lugar, va a estar acompañada de un cambio de energía. Una parte de esa energía se disipa y no es utilizable. Y otra parte de esa energía puede ser utilizada para realizar trabajo. Esa energía que es utilizada para realizar trabajo por los organismos vivos en las reacciones se denomina energía libre de Gibbs. Y es esa magnitud que vamos a utilizar durante toda la clase. Ahora, como cada reacción tiene un delta G o una energía libre de Gibbs asociada, nos indica cuánta energía requiere o libera una reacción, justamente esta magnitud. Entonces, la energía libre de Gibbs es una propiedad de estado del sistema. Por ejemplo, si nosotros tenemos una reacción dada genérica, por ejemplo, que vamos a utilizar en toda la clase, en el que los reactivos A y B reaccionan para dar C y D, las letras N minúscula, M, P y Q, todas estas minúsculas indican los coeficientes estequiométricos de la reacción, que siempre se utilizan para equilibrar las reacciones químicas, como ya lo deben haber visto. Entonces, en esta reacción genérica que vamos a utilizar, podemos decir que va acompañada siempre de un cambio de energía libre de Gibbs, un delta G asociado, que va a depender únicamente de las propiedades iniciales y finales del sistema. Las propiedades iniciales y finales del sistema van a depender justamente de las propiedades, la energía libre de los productos y la energía libre de los reactivos. Los reactivos siempre se definen a la izquierda y los productos a la derecha. Hay que tener en cuenta, acá es como aparece esta ecuación, ¿no? La ecuación del delta G va a ser igual entonces al G de los productos menos G de los reactivos en nuestro sistema de reacción. Bien, ¿qué pasa? Las reacciones químicas son reversibles, o sea, pueden ocurrir de esta manera, puede ocurrir la reacción, o también podría ocurrir en el sentido contrario, de productos hacia reactivos. De lo que nosotros acá definimos como productos, podemos definirlo también como reactivos, y que los productos sean los reactivos que nosotros antes definimos. Entonces, el delta G de esta reacción va a ser, o sea, de la reacción inversa, va a ser igual a el delta G de la reacción directa en magnitud, pero con el signo contrario, o sea, con el signo negativo. Se invierte, digamos, el delta G de la reacción para la reacción inversa. ¿Eso está claro? Eso es importante que se entienda, porque es algo que después va a aparecer a lo largo de la clase. Sí, se entiende. Bien. Entonces continuamos. Cuando una reacción tiene un delta G, bueno, eso, cada reacción tiene un delta G asociado, indica cuánta energía requiere o libera la reacción. Vamos a tomar en cuenta un sistema físico para entrar un poco más en detalle sobre esto, ¿no? Y entender un poco más cómo funciona el delta G en las reacciones químicas. Por ejemplo, si yo tengo una bola en esta posición, en cierta altura en esta rampa, ¿qué es lo que va a pasar naturalmente con esta pelotita naranja? Va a caer. Va a caer. Va a caer. ¿Y qué va a pasar después que caiga? Y va a subir hasta el otro extremo y así hasta que por fricción empieza a perder energía y queda en el medio. Exacto. Vamos a suponer que entonces esta en algún momento va a quedar en el equilibrio acá, en este sistema físico, ¿no? Va a caer desde este punto y va a quedar en el equilibrio en algún momento. Si es cierto que va a haber un cierto balanceo, por cómo es una pelota, pero si tuviéramos un caso de algo que fuese más, no fuese redondo, caería directamente y quedaría estancado en este punto final, ¿no? En definitiva va a quedar en este punto donde no tiene un sitio para moverse, o no necesita aplicar la energía para moverse, ¿no? Entonces, va a caer de acá hasta acá. Va a haber una pérdida de energía potencial y se va a transformar en energía cinética. La energía cinética se va a perder hasta que
llegue al punto del equilibrio. ¿Qué pasa si nosotros queremos ahora mover esta pelotita hacia un punto fuera del equilibrio? Ya sea hacia acá o hacia acá. Acá yo lo representé hasta este lado. ¿Qué vamos a precisar? Energía. Energía. Energía, fuerza, trabajo. Vamos a precisar un aporte energético externo al sistema para que esta pelotita se mueva de este punto a este punto, o que si queremos que, por ejemplo, regrese al punto inicial. Cuando un sistema está en equilibrio, vamos a requerir energía para moverlo del equilibrio. Entonces, vamos a verlo ahora más representado en una reacción. ¿Qué pasaría en el caso de una reacción química? Es un caso muy parecido. En las representaciones que vamos a utilizar, tenemos en el eje X el avance de reacción, con la letra eta representada acá, que tiene un valor entre 0 y 1, y este avance de reacción depende de las concentraciones, únicamente de las concentraciones de los reactivos y de los productos en el sistema de reacción que tengamos. O sea que este avance de reacción que está entre 0 y 1 va a depender solo de concentración de reactivos y productos. Y además tenemos en el eje de la Y la energía libre. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo tenga al sistema el 0 absoluto? Acá el 0 en el eje X representa total de reactivos, o sea, todos reactivos y nada de productos. Y el 1 representa todos productos y nada de reactivos. Entonces, en el medio, o sea, en el equilibrio de reacción, hay una composición de equilibrio que se define para cada reacción. O sea, hay una determinada concentración de reactivos y productos que se va a definir para cada reacción en particular. ¿Qué pasa? Que si yo tengo todos reactivos, la tendencia de la reacción va a ser que se mueva hacia la composición de equilibrio. Se van a consumir reactivos, la reacción va a ir avanzando hasta llegar hacia el punto de equilibrio, hacia la composición de equilibrio de un sistema de reacción dado, ¿no? Entonces, acá, si estamos en este punto, va a haber una pérdida de energía libre de Gibbs hasta llegar al punto de equilibrio donde la energía, el delta G o la energía libre de la reacción es el mínimo, digamos. El mínimo de energía libre se encuentra en la composición de equilibrio. ¿Qué pasa cuando estoy en este punto de acá, del equilibrio, y quiero sacar a la reacción del equilibrio? Por ejemplo, que siga avanzando hacia producto. Pasa lo mismo que en este caso. Voy a necesitar un aporte energético. Voy a necesitar que se aporte energía para sacar a esta reacción del equilibrio. ¿Se entiende? O se aporte trabajo, o lo que sea. Hay una forma de energía para sacar a la reacción de este punto de equilibrio. ¿Se entendió? Sí. Bien. Entonces, nosotros vamos a definir siempre el avance de reacción de reactivos hacia productos, en esa dirección. Ahora lo vamos a ver un poco más claro con este ejemplo. Ejemplifiquemos a nuestra reacción de siempre, nuestra querida reacción genérica, A y B los reactivos para dar C y D. Acá, como ven, represento la doble flechita porque la reacción es reversible. Puede ocurrir en una dirección o puede ocurrir en la otra dirección. Tengan siempre eso en cuenta. Pero yo voy a tomar el delta G de mi reacción siempre definida de izquierda a derecha. O sea, voy a tomar el delta G para la reacción que se define de izquierda a derecha, no para la que se define de derecha a izquierda. Eso es importante que lo sepan también, porque así se definen los delta G para la reacción escrita de esta manera. Entonces, ¿qué va a pasar en el caso que yo comience con el total de reactivos o esté en una concentración de reactivos que se encuentre de este lado del gráfico? La reacción va a proceder y va a liberar energía. O sea, el delta G va a ser menor a 0. La reacción va a ser exergónica hasta llegar al equilibrio. A medida que se va acercando al equilibrio, el delta G se va haciendo cada vez menos negativo hasta llegar a un valor de 0 en la composición de equilibrio del sistema. ¿Ven? El delta G en la posición de equilibrio es igual a 0. El delta G es una diferencia. O sea que yo voy a definirme un punto de arranque acá de la reacción y un punto final que siempre va a ser el equilibrio. En el punto final, si yo arranco por este punto de reactivos o esta concentración de reactivos y productos, la reacción se va a dar hasta llegar a la composición de equilibrio y va a proceder con liberación de energía hasta llegar al equilibrio. Si yo tengo un sistema en el que arranco en equilibrio, como no va a haber cambio neto de reactivos hacia productos y de productos hacia reactivos, el delta G va a ser igual a 0, no va a haber un cambio de energía y la reacción no se va a mover de ese equilibrio.
En cambio, cuando si yo quisiera mover a esta reacción de este punto de equilibrio y que se formen aún más productos, o sea, se formen productos por fuera de la composición de equilibrio, tener muchos más productos que reactivos que la composición de equilibrio, voy a necesitar un aporte de energía a mi sistema. Entonces el delta G es positivo, mayor que cero, y la reacción es endergónica. También lo que se puede ver de forma intuitiva, en este caso de la gráfica, es que lo que va a pasar es que si yo tengo más productos que reactivos en el estado inicial de la reacción, va a ocurrir la reacción, pero en el sentido opuesto. O sea, va a ocurrir de lo que antes yo definía como productos hacia reactivos. Y como recordarán, yo les mencioné que el delta G de la reacción inversa es negativo. O sea, en este caso sería negativo, porque el de la reacción directa es positivo. Entonces, la reacción inversa es la que es favorable. ¿Se entendió? ¿O hay algo que no haya quedado muy claro? Yo tengo una duda. Sí. Cuando la reacción está en equilibrio es cuando los reactivos y los productos están como que en misma cantidad. No, eso se define para cada reacción. Hay reacciones en las que el equilibrio químico se define para la misma concentración. Siempre vamos a hablar de concentración y no de cantidad. Se define para la misma concentración de reactivos que de productos. Pero hay reacciones que están muy balanceadas o muy desplazadas hacia los productos. Quiere decir que hay muchos más productos que reactivos. Y también hay reacciones en las que ocurre lo contrario, que hay muchísimos más reactivos que productos. O sea, que la composición del equilibrio se define para cada reacción y puede ser distinta para cada reacción. Ok, gracias. Igual eso ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, también porque es algo importante como concepto en la clase. Y es lo que justamente vamos a ver a continuación después de esta diapositiva. Entonces, ¿de qué depende el delta G de una reacción? Va a depender de varias cosas. Va a depender, por su parte, de las características intrínsecas de las moléculas que reaccionan, tanto de reactivos como de productos. Ahí vamos a tener, depende, un G final de reactivos, un G de reactivos y un G de productos, y ahí vamos a poder hacer el cálculo, G final menos G de productos menos G de reactivos va a definir nuestro delta G. Va a depender también de la concentración de reactivos y productos que proporciona otra variable a ese G de productos y a ese G de reactivos. Va a depender de la temperatura y la presión del sistema. Y bueno, esas son como las tres cosas que tiene que tener claro de las que depende el delta G de una reacción. Va de las características intrínsecas, concentración de reactivos y productos, o sea, del avance de la reacción en definitiva, y de la temperatura y la presión del sistema. Y se definen en bioquímica unas condiciones estándar, o en termodinámica unas condiciones estándar para el delta G de una reacción. ¿Por qué se definen? Porque esas condiciones estándar son condiciones normales en las que normalmente ocurren las reacciones. Son condiciones en las que normalmente ocurre la vida o a las que están sometidos los organismos vivos. Por ejemplo, concentración de reactivos y productos 1 molar, esa es una de las condiciones estándar. Temperatura igual a 298 grados Kelvin, que es lo mismo que decir 25 grados Celsius. Se define en grados Kelvin porque para los cálculos se utilizan los grados Kelvin. Tengan en cuenta que 1 grado Celsius es igual a 273 grados Kelvin. La presión a la que se define el delta G estándar sería 1 atmósfera, y el pH igual a 7, o sea, un pH neutro en el que la mayoría de los organismos vivos funcionan, ¿no? A ese pH, a pH 7. Y para esas condiciones se define un delta G estándar en todas las reacciones. Que ahora vamos a ver cómo se relaciona ese delta G estándar con el equilibrio de esas reacciones. Y bueno, definimos también la constante de los gases, que es, bueno, puede ser definida en Joule mol Kelvin o en calorías mol Kelvin, porque la energía libre de Gibbs se puede expresar, o lo pueden ver expresado en distintos libros, tanto en joules como en calorías, o en kilojoules o en kilocalorías. Entonces, podemos hacer los cálculos en base a estas dos constantes de los gases, que siempre que son iguales para todas las reacciones, son constantes. Depende en qué querramos calcular la energía, si en joule o en calorías, cuál vamos a utilizar. ¿Está claro esto? Sí. Sí. Bien, seguimos entonces. Acá es lo que yo les decía de que vamos a ver la relación
entre el delta G de una reacción y la energía libre estándar de los reactivos y productos de una reacción determinada, y la composición de equilibrio de dicha reacción, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, centrémonos en este primer caso, ¿no? Tenemos el mismo diagrama en el que tenemos el avance de reacción en el eje de las X, que tiene un valor entre 0 y 1, y este avance de reacción está determinado, como yo les decía, nuevamente, por la concentración de reactivos y de productos. Tengan eso en mente. Y en el eje de la Y tenemos de vuelta la energía libre, representada en dos ejes, ¿no? Y los interceptos con la curva, de la curva con los ejes Y, va a ser la energía libre en condiciones estándar de los reactivos y de los productos, en cada uno de los ejes. Recuerden que en 1 tenemos total de productos y en 0 total de reactivos, y nada de productos, y acá total de productos y nada de reactivos. Entonces, ¿qué pasa en el caso, por ejemplo, de que la energía libre de los reactivos sea mucho mayor que la de los productos? Entonces, nos pasa que la composición del equilibrio de esta reacción está desplazada hacia los productos. Se ve gráficamente, ¿verdad? La composición no está en el centro, está desplazada hacia los productos. Entonces, en condiciones estándar, es favorable la reacción que va desde reactivos hacia productos. Acuérdense cómo definimos las condiciones estándar. Las condiciones estándar las definimos para concentraciones de reactivos y productos 1 molar. O sea, arrancamos en condiciones, en concentraciones iguales. Y la reacción en condiciones estándar entonces se va a ir moviendo, o sea, va a desprender energía y se va a mover hasta la composición de equilibrio, donde hay mucho más productos que reactivos. Entonces, la reacción favorable en estos casos es la reacción de reactivos a productos. El delta G estándar de la reacción es negativo, menor a 0, como aparece acá entre paréntesis. ¿Quedó claro eso? Podemos poner un ejemplo físico también, como para que vean el contraste, ¿no? Y que quede capaz que un poco más claro para visualizar. Por ejemplo, ¿alguna vez le hicieron esa pregunta que es: ¿qué pesa más, 1 kilo de plomo o 1 kilo de pluma? Sí, ¿Qué pesa más, 1 kilo de plomo, 1 kilo de plomo o 1 kilo de pluma? y eso es 1 kilo. Bien, los dos 1 kilo. Por suerte nadie dijo lo contrario, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si yo pongo una balanza, ¿cuánta pluma vamos a necesitar para equilibrar a 1 kilo? O sea, si yo tengo 1 kilo de plomo, 1 kilo de pluma, necesito mucho más pluma para tener 1 kilo de pluma y muchísimo menos plomo para tener 1 kilo de plomo, ¿verdad? Sí. Sí, Porque tienen distinta densidad, el plomo es mucho más denso que la pluma. Acá pasa lo mismo, si yo tengo el G de reactivos es mucho más grande y el G de productos mucho más bajo, yo voy a necesitar mucho más productos para que esta reacción se equilibre. ¿Me explico? Sí. Entonces el delta G, y eso se relaciona directamente con el delta G estándar de esa reacción. Bien, eso es importante. Veamos el caso contrario, ¿no? En caso de que el G de los reactivos, el G estándar de los reactivos, es menor que el G estándar de los productos. En este caso, el delta G estándar es positivo, es mayor que 0. Y el equilibrio está desplazado hacia los reactivos en lugar de hacia los productos, bastante desplazado hacia los reactivos. Eso quiere decir que la reacción favorable en condiciones estándar no es que de reactivos pase a productos, sino que de productos pase a reactivos, o sea, la reacción inversa. Que como recuerdan va a tener, si yo acá lo que pasa es que estoy definiendo la reacción de reactivos a productos. Los reactivos y productos pueden cambiar, pero si yo definiera esta gráfica al revés, me quedaría como esta, digamos. El delta G estándar va a ser favorable para el pasaje de productos a reactivos. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Y en el último caso que vamos a ver es en el caso del equilibrio, en el que la composición del equilibrio está en el centro porque el G de los estándares de los reactivos y de los productos es igual. Entonces, a igual concentraciones de reactivos y productos está equilibrada la reacción. Si nosotros partiéramos de condiciones estándar, o sea, de concentraciones 1 molar de reactivos y productos, la reacción no se va a mover hacia ningún punto porque ya está en equilibrio en esas concentraciones. O sea, el delta G estándar de la reacción es 0. ¿Quedó claro?
Sí. Bien. O sea, tenemos el delta G estándar definido y creo que más o menos todos ya lo han comprendido. Después igual lo vamos a ir viendo en términos numéricos. Pero puede pasarnos de que estemos fuera de las concentraciones estándar en el inicio de nuestro sistema, ¿no? Podríamos estar nosotros en unas condiciones en las que tengamos productos totales, o sea, tenemos todos productos, en este caso, por ejemplo, esta reacción que tiene delta G menor a 0, delta G estándar. Podemos estar en un caso en el que tengamos todo productos y nada de reactivos. En ese caso, el delta G real de la reacción no va a ser negativo, sino que va a ser positivo, porque es favorable el pasaje de productos a reactivos. ¿Me explico? Perdón. Porque el delta G estándar no es lo mismo que el delta G real. Para yo definir el delta G estándar tengo que partir de concentraciones iguales de reactivos y productos. En el delta G real yo en teoría de mi sistema puedo partir de cualquier concentración de reactivos y de productos. Si se da el caso de que en esta reacción yo tengo todo productos y nada de reactivos, el delta G va a ser positivo porque la reacción favorable va a ser el pasaje de productos a reactivos. Lo mismo sucede para este caso. Si yo, aunque el delta G estándar definido para esta reacción sea positivo, puedo estar en un caso en el que tenga todo reactivos y nada de productos, supónganse, y el delta G de esa reacción real va a ser negativo, o sea, va a ser favorable el pasaje de productos, de reactivos hacia productos. Se ve gráficamente también, si ustedes colocaran una bolita acá, lo natural es que caiga, ¿no? Por eso también el ejemplo de la bolita, para que lo vean de esa manera. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bien, continuamos entonces. Entonces el delta G depende de las concentraciones de reactivos y productos del sistema. Importante eso, el delta G real va a depender siempre de las concentraciones de reactivos y de productos en el sistema, iniciales, ¿no? Definimos como siempre nuestra reacción genérica y ahora vamos a definir un poco en términos numéricos cómo se calcula ese delta G. Cuando la reacción no está en equilibrio, la misma va a tender a desplazarse hacia ese equilibrio, ¿no? Y la magnitud de esa tendencia se va a expresar de la siguiente manera en esta ecuación que vemos acá. El delta G va a ser igual al delta G estándar de la reacción más R, que es la constante de los gases que habíamos definido, por la temperatura T, por el logaritmo neperiano de la ley de acción de masas, que la ley de acción de masas es simplemente multiplicar, en el numerador va siempre los productos y en el denominador siempre los reactivos. Para esta reacción definida de esta manera, ¿no? Si la definimos de esta manera, los productos son estos, los reactivos son estos. Entonces, acá tenemos los productos y acá tenemos los reactivos en el denominador, que van la concentración de reactivos multiplicada entre sí, y a su vez hay que elevar esa concentración a los coeficientes estequiométricos si los hubiera, ¿no? Puede pasar que el coeficiente estequiométrico sea 1 y ahí se omite directamente, no se pone, porque acá elevar a 1 es lo mismo que no, o sea, es lo mismo que dejar solamente concentración de C, ¿no? No tiene sentido ponerlo. Así entonces definimos de forma numérica el delta G y podemos ver de forma intuitiva y de forma numérica en realidad también lo mismo que veíamos en el gráfico anterior, en los gráficos, que puede pasar que el delta G, por ejemplo, de esta reacción sea positivo y ¿qué pasaría si yo estoy en una situación en la que tengo muchísima concentración de reactivos y poca de productos? Entonces, este valor de acá abajo va a ser mayor que este de acá. ¿Qué pasa si este valor es mayor que este? El cociente me va a dar un valor entre 0 y 1. Y si me da un valor entre 0 y 1, este logaritmo, el logaritmo de un valor entre 0 y 1 da negativo. Lo pueden probar en la calculadora. Pueden realizar el logaritmo neperiano de un valor entre 0 y 1, cualquiera, por ejemplo 0,5, y van a ver que les da un valor negativo, si lo ven ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que todo este término se termina volviendo negativo. Y si tiene la magnitud o es suficientemente grande ese valor negativo, el delta G real de la reacción me va a terminar quedando negativo, a pesar que el delta G estándar de dicha reacción sea positivo. Lo mismo en el caso contrario, puede ser que el delta G estándar sea negativo y que yo, por ejemplo, en un caso tenga muchísima concentración de producto y poquita de reactivo, entonces este valor va a ser muchísimo mayor que 1 y para los valores mayores que 1, el logaritmo neperiano va a dar
un valor positivo. Y cuanto más sea esa diferencia, más positivo va a ser ese valor, o sea, más grande, con mayor magnitud. Y puede pasar de que este valor termine superando en valor, este término termine superando en valor a este, y que al final me quede un delta G positivo para una reacción que tiene un delta G estándar negativo. O sea que el delta G real va a depender siempre de las concentraciones de reactivos y de productos iniciales en nuestro sistema. Que puede, si definimos las concentraciones 1 molar, va a ser el delta G estándar. Pero si es otras concentraciones, tenemos que calcular un delta G real para la reacción. ¿Se entendió? Sí. Bien. Ahora vamos a ir un poco a ese caso en el que la reacción la encontramos en el equilibrio, ¿no? Que el delta G es 0. Si nosotros tenemos el delta G 0, la reacción está en equilibrio, ¿verdad? Como veníamos viendo. ¿Qué pasa en esa situación? Que nosotros podemos despejar a partir de eso el delta G estándar para nuestra reacción en cuestión, ¿no? Podemos, acá este término es 0, y podemos realizar un despeje simple, pasar todo este término en negativo hacia el otro lado de la ecuación, y nos queda que el delta G estándar, entonces, se va a definir como menos R por la temperatura por el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio. Acá vieron que yo digo que Q es igual a la constante de equilibrio. Bueno, Q es la ley de acción de masas. Como para las reacciones se define una composición de equilibrio, o sea, una concentración de productos y una concentración de reactivos en el equilibrio, a esa composición del sistema y a esos valores de concentración de reactivos y productos, el cociente entre esos valores le vamos a llamar constante de equilibrio. Y se define así, KEK, ¿no? Entonces acá, en vez de poner logaritmo neperiano de Q, ponemos logaritmo neperiano de la constante de equilibrio. Entonces, como ven, el delta G estándar no es otra cosa que nos ayuda de alguna manera a definir en dónde está el equilibrio de esa reacción. Es otra manera matemática de definir la composición de equilibrio de ese sistema, o la constante de equilibrio de ese sistema de reacción. Y como ven, obviamente se puede despejar la constante de equilibrio y vamos a tener una relación exponencial. Exponencial e inversa del delta G estándar de la reacción. Inversa porque tiene un signo negativo acá, menos delta G0 sobre R por T. O sea, E a la menos delta G0 dividido R por T. ¿Está claro eso? ¿Hay algo que no se haya entendido? No, está bien. ¿Sí? ¿Podés dejar esta diapositiva un segundo que estoy copiando las fórmulas? Sí, sí, cómo no. Igual después van a seguir apareciendo a lo largo de la clase, y cuando hagamos ejercicios, que va a ser lo último, yo les voy a dejar todas las fórmulas en la diapositiva, así que no se preocupen, y la van a tener disponible. Bien. Entonces es eso. Un poco lo que les dejo ahí es que la constante de equilibrio es una relación de concentración de reactivos y productos en el equilibrio que es específica para cada reacción, y que el delta G0 es otra forma matemática de definir esa constante de equilibrio, ¿no? Y vamos a ver un poco ahora de forma más gráfica cómo esa constante de equilibrio se relaciona con el delta G0 de la reacción, ¿no? A ver si vamos entendiendo. Yo les voy preguntando a ustedes y ustedes me van diciendo qué les parece. También van a tener acá la ayuda para definirse, ¿no? Tenemos esta reacción genérica del pasaje de A a B, el reactivo sería A y el producto B. En este caso, por ejemplo, vamos a tomar como referencia primero el caso en el que el delta G estándar es 0. Nos dice que la constante de equilibrio es 1. O sea, ¿cuándo la constante de equilibrio va a ser 1? ¿Cuándo les parece a ustedes que la constante de equilibrio va a ser 1? Cuando hay es la igual misma concentración concentración. De a uno. A ver si levanta la mano o algo, pues no los puedo entender. Cuando solamente hay producto. ¿Te parece cuando que es igual a Cuando hay la misma es igual. concentración. exacto, hay algunos de ahí medio entreverados, se fueron definiendo? Uno va a ser cuando hay igual concentración de reactivos y de productos en el equilibrio. O sea, tenemos la balanza totalmente equilibrada. 1 a 1, digamos. Uno de reactivo, uno de producto. Uno de reactivo en realidad y uno de producto. Cuando la constante de equilibrio es 1,
entonces el delta G estándar de la reacción va a ser 0, como veníamos diciendo. ¿Qué pasa en el caso de que yo tenga una constante de equilibrio mayor a 1? Significa que está para los productos. Tiene más Exacto. concentración los productos que los reactivos. Exactamente, va a haber mucho más concentración de productos que de reactivos. Y eso es exponencial. Y se me va a definir entonces un delta G estándar negativo. Eso lo podemos ver de forma matemática. Si volvemos a la ecuación, van a ver que si yo tengo una constante de equilibrio que es muy positiva, el logaritmo neperiano va a ser positivo también. O sea, si es mayor que 1, va a ser positivo el logaritmo neperiano. Entonces, al tener el menos acá, el delta G estándar va a ser negativo. Por eso esa relación inversa entre el delta G estándar y la concentración de equilibrio. Y a su vez, al ser exponencial esa relación, voy a necesitar cambios muy grandes en la constante de equilibrio para tener cambios apenas apreciables en el delta G estándar de la reacción. ¿Y qué pasa en el caso contrario, ¿no? En el que tengo más reactivos que productos, digamos, acá en la balanza. ¿Cómo va a ser la constante de equilibrio? Y más baja. Más baja y aparte, ¿entre qué valores y qué valores tiene que estar? Si yo tengo más reactivos que productos en el equilibrio, ¿entre qué valores y qué valores va a estar mi constante de equilibrio? Recuerden que es siempre positivo. Exacto, entre 0 y 1, acá se representa bien. Y cuanto más bajita, cuanto más cerca del 0, más alto va a ser el delta G de la reacción, el delta G estándar, más positivo todavía. O sea que en estos casos de acá, en los que la constante de equilibrio está desplazada hacia reactivos, recuerden, el delta G estándar, el delta G de la reacción inversa es igual al de la reacción directa con el sentido, con el signo contrario. Entonces, la reacción inversa, en este caso de B a A, va a tener un delta G negativo, entonces va a ser favorable el pasaje de productos a reactivos en lugar que el de reactivos a productos. O sea, de B a A que de A a B. ¿Quedó claro? Sí. Bien. Sí. Continuamos entonces. Por último, sobre el delta G, vamos a ver esta propiedad de aditividad del delta G. ¿Por qué decimos que el delta G es aditivo? Bueno, vamos a ir ejemplificando un poco para que se vaya entendiendo de a poquito, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta reacción de X a Y. A ver si entendieron. ¿Cuál es el delta G estándar de esta reacción? Esta reacción está en equilibrio, ¿no? El delta G, digamos Es que el cero. delta G es 0 en esta situación porque la tenemos en equilibrio, pero el delta G estándar, ¿cuál sería? Mayor a 1. Mayor a 1. De acuerdo. ¿Por qué mayor a 1? Porque hay más concentración de productos que de reactivos. Al revés, hay más concentración de reactivos X que de productos. Ahí va, sí, al revés. O sea, mayor a 0. O sea, la reacción esta sería, en términos termodinámicos, en condiciones estándar, endergónica, porque es más favorable el pasaje de reactivos de productos a reactivos. Hay menos concentración de productos que de reactivos en el equilibrio. ¿Y qué pasa, en cambio, con esta otra reacción de I a Z? Va a ser exergónica. En condiciones estándar, ¿verdad? Sí. Bien. Importante eso, va a ser muy exergónica, o sea, el delta G va a ser muy negativo. Si nosotros queremos calcular, por ejemplo, el delta G estándar de la reacción de X a Z, lo único que tenemos que hacer es sumar el delta G estándar de la reacción de X a Y más el delta G estándar de la reacción de Y a Z. Y eso lo pueden ver de forma intuitiva si encadenamos las reacciones. ¿Qué pasa? Que al final, como este delta G estándar es tan negativo porque casi todo Y se transforma en Z, va a terminar compensando el valor positivo de este delta G, que es un delta G, esta reacción es endergónica, pero es poco endergónica, es un poco positivo nomás el delta G. Entonces, el delta G de esta reacción termina compensándolo, digamos. Y nos queda al final, para la reacción de X a Z, un delta G estándar que es negativo. Y lo pueden ver acá, ¿no? Si nosotros comenzamos con cierta cantidad de X, va a haber un equilibrio en el que haya pocas moléculas de X, muy poquitas de Y y casi todo transformado en Z. Y acá va a estar el equilibrio de las tres reacciones, digamos. Esto suele suceder en las vías metabólicas, que hay muchas reacciones encadenadas. Puede pasar de que el delta G de una reacción de esa vía
sea un poco positivo, como en este caso, pero que la reacción que le sigue sea muy negativa, entonces el delta G de esa reacción muy negativa estándar lo va a compensar y al final casi todo X va a terminar transformado en Z, en las reacciones. Con cierto equilibrio, ¿no? Siempre se llega a un cierto equilibrio donde hay una cantidad particular de moléculas de Z, una cantidad particular de moléculas de Y y una cantidad particular de moléculas de X. ¿Quedó claro eso? Usted sabe que no me quedó muy claro. ¿Sería repetirlo, por favor? Sí, ¿cuál fue la parte que no quedó tan clara? ¿Alguna en particular? Me perdí ahí, perdón. Sí, le doy de vuelta. Tenemos una reacción, o sea, el delta G es aditivo, ¿no? Entonces nosotros podemos calcular, centrémonos en el delta G estándar. Dijimos que el delta G estándar para esta reacción es positivo, mayor que 0, y que el delta G estándar para esta reacción es muy negativo, mucho menor que 0. Cuando nosotros sumamos los delta G para esta reacción y tomamos la reacción secuencial de X, pasaje de X a Y y de Y a Z, vamos a terminar teniendo un delta G definido para la reacción total de X a Z. Vamos a tomar el estado final y el estado inicial del sistema. Y esa delta G de reacción de X a Z va a ser igual a la suma del delta G de X a Y más el delta G de Y a Z. Y como el delta G de esta reacción es mucho más negativo, tiene una magnitud muchísimo más negativa que lo poco positiva que es el delta G estándar de esta reacción, entonces la reacción total de X a Z termina teniendo un delta G muy negativo y está desplazada hacia el producto Z, el equilibrio de la reacción. Ahora sí, me cabe. Ahora sí, bien, impecable. ¿Alguno tiene dudas sobre esto o no? No. Bien, seguimos entonces. Vamos ahora a pasar a los conceptos de cinética de reacción. Ya hemos visto la definición, es lo que nos ayuda a predecir la velocidad a la que se va a producir una reacción, pero ahora yo les pregunto, hemos visto que en términos termodinámicos, por ejemplo, esta reacción, o sea, la quema de un bosque, sería algo, yo les digo que es algo exergónico, porque son sistemas fuera del equilibrio, los árboles, que tienen muchísima energía para transformar en calor, por ejemplo, y en términos termodinámicos, esta reacción se va a producir con liberación de energía. Va a ser espontánea, es exergónica. Lo que pasa es que, ¿por qué esto no se produce constantemente? ¿Por qué no vemos que los bosques se estén quemando constantemente? ¿Qué hace falta para que una reacción se desencadene realmente? Y que la energía inicial sea de una determinada, tipo que haya energía suficiente como para que ocurra en el ambiente, o no sé cómo decirlo. Sí, Claro, un va factor por externo. ahí. A ver, ¿qué otra cosa? Perdón. Un factor externo. Un factor externo. Le falta un empujón para que ocurra la reacción. Exactamente, un empujón también. Se puede definir como un empujón. Es eso. Falta un aporte de energía. Creo que mutié. Falta un aporte de energía, ¿no? Para que se dé esta reacción. ¿Y cuándo se va a dar? Cuando ocurra ese aporte de energía. Le falta un empujón. Le falta superar una barrera energética para que se produzca una velocidad apreciable. Lo mismo puede pasar, por ejemplo, con otro ejemplo que se puede dar es el del azúcar. Nosotros en nuestra casa tenemos azúcar de forma estable, en forma de cristales, y ¿dónde está la energía? Hay mucha energía almacenada y es espontáneo que ese azúcar se queme, o sea, en términos termodinámicos es favorable, pero eso no ocurre constantemente. Y es porque el azúcar tiene enlaces covalentes que la forman, o la glucosa tiene enlaces covalentes que la forman entre sí, que tienen mucha energía esos enlaces, como ustedes vieron en la primera clase. Los enlaces carbono-carbono tienen alta energía, los enlaces carbono-oxígeno tienen alta energía, los oxígeno-hidrógeno también tienen alta energía. Necesitamos aplicar una energía inicial en el sistema para que esos enlaces se rompan y las reacciones puedan ocurrir. Necesitamos ese empujón inicial, como decían ustedes. Entonces, ¿cuándo una reacción ocurre a una velocidad apreciable? Nos podemos hacer esa pregunta. Y bueno, un poco acá podemos ver en este esquema
cómo sería el pasaje. Acá, a ver, en el eje de las X tenemos coordenada de reacción, que es una variable que no se ha definido antes. O sea, ¿se acuerdan que nosotros habíamos definido avance de reacción para todos los gráficos que vimos anteriormente? En este caso definimos coordenada de reacción, que no es lo mismo que avance de reacción. La coordenada de reacción es un concepto matemático más abstracto, y lo único que se representa acá es el pasaje de una molécula de reactivo, una única molécula de reactivo, a una única molécula de producto, y el trayecto que puede hacer esa molécula de reactivo hasta transformarse en producto. Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Qué pasa? Que esa, como ven, esa molécula... ¿Sí, cómo? ¿Puedes repetir eso último que dijiste? Sí, cómo no. Nosotros en los gráficos anteriores se acuerdan que en el eje de las X teníamos siempre energía libre de Gibbs, en el eje de las Y, como acá, pero en el eje de las X teníamos avance de reacción. El avance de reacción se define macroscópicamente, o sea, se define para concentraciones de reactivos y de productos. En este caso se define una coordenada de reacción, que es un concepto matemático más abstracto, que no vamos a entrar en los cálculos porque son muy complejos, que lo único que es microscópico. Se define el pasaje de un reactivo, de una molécula única de reactivo a una única molécula de producto, en el caso que tengamos una y una. Pueden ser de dos moléculas de reactivo que reaccionan entre sí hacia dos moléculas de producto que son los productos de esa reacción, ¿no? ¿Se entendió? Sí, gracias. De nada. Esos reactivos van a pasar va a pasar una molécula reactiva a productos siguiendo esta trayectoria. Y esa trayectoria tiene un alto pico, un complejo activado. O sea que para que se dé este pasaje, vamos a necesitar que superar esta barrera energética, darle un empujón a la reacción para que esta barrera energética se supere. O sea, aportar energía para que esta barrera energética se supere y se pueda dar realmente la reacción a una velocidad apreciable. ¿Ok? Ahora, ¿a qué velocidad ocurre una reacción? ¿Cómo podemos definir a qué velocidad ocurre una reacción? Bueno, acá en este gráfico podemos verlo de forma un poco capaz intuitiva. Tenemos en el eje de Y la concentración en moles, en molaridad, y en el eje de las X el tiempo en segundos, o sea, mol por segundo, digamos, y se define como la velocidad de desaparición de los reactivos en general. Entonces, lo que nos da la velocidad de nuestra reacción es esta pendiente de acá, que nos dice a cada momento a qué velocidad está desapareciendo el reactivo A, en este caso, para pasar a dar AC. De esa manera, ¿no? Entonces, la velocidad de reacción de AC viene dada por esta ecuación de acá, que es velocidad igual a K por concentración de A. Hay varias variables entonces que están involucradas en la velocidad a la que ocurre una reacción. Como pueden ver, una de esas variables es la concentración de A. Como pueden ver acá, la pendiente va cambiando, ¿no? Siempre se va a definir como positiva, pero va a ir cambiando a medida que la concentración de A vaya disminuyendo. O sea, cuanto menos A, más lenta va a ir siendo esa reacción hasta que llegue al equilibrio, y ahí es donde más lenta es el pasaje de A a C. Recuerden que el equilibrio es dinámico. Siempre hay pasaje de A, en este caso de A a C, o de reactivos a productos y de productos a reactivos. De forma neta no cambian el equilibrio las concentraciones de los reactivos y productos, pero siempre hay un pasaje, es dinámico. También va a depender de una constante K. Esta constante K se puede definir de esta manera. K es igual a, que no es esta A de acá, no es la concentración del reactivo A, sino que es una constante para la reacción, que se define para cada reacción, y hay que calcularla de forma empírica, o sea, haciendo experimentos con distintas reacciones, para cada reacción hay que definirla. Y a su vez, como ven, depende de la energía de activación de la reacción. K está directamente relacionada con la energía de activación de la reacción que veníamos viendo, y con R, o sea, R como constante, y la temperatura de la reacción también, la temperatura a la que ocurre la reacción también define la velocidad de la reacción. Y esta relación es inversa, exponencial e inversa. ¿Qué pasa? ¿Qué significa eso? Que si yo, por ejemplo, tengo una energía de activación muy alta, cuando tengo una energía de activación muy alta, la constante K se va a hacer muy chica.
entonces la velocidad de reacción también va a ser muy chica, porque necesito superar una barrera energética muy alta. Se puede ver como de forma intuitiva y de forma matemática. Además, en cambio, si yo tengo una energía de activación bajita, la constante K se va a hacer cada vez de una magnitud mayor y por lo tanto la velocidad de reacción va a ser mayor. Recuerden que la velocidad también va a variar según la concentración de reactivo, ¿no? Importante eso. Por otra parte, también se puede superar la barrera energética dándole temperatura, por ejemplo, o proporcionando calor al sistema, energía en forma de calor. Entonces, ven acá que está la temperatura involucrada en esta ecuación. Es porque si yo aumento mucho la temperatura, también la velocidad de reacción se va a acelerar. Y si yo la bajo, la velocidad de reacción va a disminuir. Eso también es algo intuitivo, y es que si yo aumento la temperatura en un sistema, entre moléculas que están reaccionando, por ejemplo, yo favorezco que se den colisiones entre moléculas. Por ejemplo, tenemos un sistema acuoso, si yo aumento la temperatura, ese sistema va a agitarse cada vez más y va a ser más favorable que las moléculas reaccionen entre sí y den a los productos. Lo contrario sucede en el caso de que yo vaya bajando la temperatura de la reacción. Entonces, por eso está involucrado la temperatura como en la velocidad a la que se produce una reacción. ¿Está claro eso? Perdón, yo tenía una pregunta. Sí. Ahí cuando dice B es igual a K, ¿es K de A o K por A? Perdón. Es K por A. Ahí va. Entonces podría también usar directamente A a la 2 por E a la menos tanto. ¿Cómo? Perdón. A a la 2. ¿No? Y ahí te dice que es A por E. Se podría poner también que B es igual a la 2 por E a la tanto. No, Paz, que no te estoy entendiendo la pregunta, ¿vos sabés? No, se refiere porque son las diferentes. En el A de la ecuación de K es una constante que depende de la reacción y la concentración de A es porque le puso a la sustancia Claro, esa, le ahí puso va. A. Exacto, ahí va, a eso iba. Claro, exactamente. Esta constante A es una constante de cada reacción y no es esta misma A. A, eso confunde un poco. Este A es el reactivo A. Y esta A es una constante de la reacción. Gracias, no había Son visto la distintas. diferencia. Claro, exacto. Ojo con eso, sí. Es que justo acá quedó medio desafortunado que justo la misma letra, ¿no? Pero bueno. Bien, no sé si quedó claro. ¿Hay alguna duda sobre la energía de activación y cómo puede modificar la velocidad de la reacción? No. ¿No? Bueno, seguimos entonces, que ya queda poco. Entonces, ¿qué hacen los organismos vivos o las células para poder que las reacciones se produzcan a una velocidad apreciable? Porque no es viable aumentar la temperatura porque se terminarían quemando. O sea, no se puede hacer combustión de las células para liberar esa energía contenida en los enlaces químicos, ¿no? Entonces, lo que utilizan las células vivas es catalizadores que permiten bajar la energía de activación del complejo activado en reacciones de sustratos a productos o de reactivos a productos. Por ejemplo, acá tenemos ejemplificado a la glucosa más dioxígeno para formar dióxido de carbono y agua como producto. Entonces, esta reacción tiene una energía de activación muy alta sin catalizador, pero durante la glucólisis, que es la vía metabólica que lleva y el ciclo de Krebs, que es la vía metabólica que lleva a la producción de dióxido de carbono y agua, y es la vía como de la respiración celular, hay una serie de catalizadores que lo que hacen es disminuir la energía de activación de los complejos activados para que las reacciones se den a una velocidad apreciable. ¿Eso se entendió? Claro, lo que hacen es que arranque antes la reacción. Exacto, lo que hacen es favorecer de alguna manera que las moléculas tengan una conformación o una orientación tal, de alguna forma, que sea favorable que reaccionen entre sí. Distintos sustratos y distintos sustratos. Las enzimas están diseñadas para esos sustratos y lo que hacen es, de alguna manera,
acoplarse a ese sustrato y darle como una menor energía al complejo activado. De alguna manera estabilizar ese complejo activado y bajar esa energía, porque cuanto más estable es una molécula, menor energía tiene, y por lo tanto permiten que reaccione con otra molécula y que se produzca la reacción. O sea que o sea, el equilibrio se lleva mucho más rápido con enzimas que catalicen. Claro, exactamente. El equilibrio se lleva mucho más rápido con enzimas que catalicen, exactamente. Y lo importante es que los catalizadores no modifican la energía, la diferencia de energía libre total. O sea, no hay un cambio en el G de reactivos y en el G de productos. Solamente en la energía del complejo activado, nada más. El delta G de la reacción no se va a modificar por los catalizadores en ningún caso. Eso es importante. Acá pregunta Joaquín si es independiente la constante A en la reacción. Sí, la constante A en la reacción depende de cada reacción. Y es una constante que no diría que es totalmente independiente porque va a depender un poco de la naturaleza de la reacción, o sea, del estado en el que se produzca la reacción, gaseoso, sólido, líquido, y también va a depender de las moléculas que formen, de las moléculas de reactivos y de productos de la reacción, cómo estén formadas, qué enlace la compongan, etc. No sé si se resolvió tu duda, Joaquín. De nada. En la anterior tengo entendido que sí, solo depende de la reacción, no de la temperatura ni concentraciones. ¿Cómo? No entendí, Juan, la pregunta. Si es una pregunta o es una afirmación. No le había respondido porque como estabas ahí respondiendo a Ah, otra ta. compañera. Bien, bien, bien. Bien, bien. Gracias. Bueno, y acá lo que decía la compañera, ¿no? Que lo que hace es acelerar la llegada de las reacciones al equilibrio en cierto punto también. Y lo que hace en realidad es modificar esa velocidad a la que se producen las reacciones. Entonces acá tenemos una reacción no catalizada en el equilibrio. Como ven, el pasaje de reactivos a productos y de productos a reactivos se da a una velocidad lenta. No hay cambio neto, tengan en cuenta eso, porque ya estamos en el equilibrio, no hay cambio neto de productos a reactivos, ni de reactivos a productos, ni de productos a reactivos. Y con catalizador, con una catálisis de por medio, la velocidad de intercambio entre las moléculas de reactivos y de productos va a ser mucho más rápida. Si tenemos una reacción fuera del equilibrio, la reacción va a llegar más rápido al equilibrio, tal cual. Y además en el equilibrio también van a haber más conversiones de moléculas de reactivos hacia productos y de productos hacia reactivos. Sin cambio neto, ¿no? Ojo. ¿Se entendió todo? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Me perdí. ¿Cambio neto? Que no. Claro, que hay que tener en cuenta que los equilibrios químicos son dinámicos. En las reacciones los equilibrios son dinámicos. Quiere decir que tenemos un equilibrio donde no hay un cambio neto en las concentraciones de reactivos y de productos. Pero sí hay pasaje o hay cambios de moléculas que pasan de X a Y y de Y a X. Lo que pasa es que las velocidades de conversión de X a Y y de Y a X son iguales. Entonces no hay un cambio neto en las concentraciones al final. ¿Se entiende? Cuando está en equilibrio es eso.